Jetzt. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches al público hispanoparlante, a la comunidad latina en Europa, particularmente aquí en Austria, de donde estamos originando, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra y en España. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Latinoamérica. Desde Viena, Austria, en la sede del Austria Santos International, entidad adscrita a la plataforma Fair Play de la campaña de las Naciones Unidas para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, el desarrollo sostenible a través del deporte, vamos a transmitir un conversatorio, una mesa redonda sobre el rol del deporte como inductor de empoderamiento y de cambio social, ejemplos desde el sur global. Nos acompañan en el conversatorio directamente Gloria Estela Ramírez, John Henry Rincón, en audio Verena de Sar, y tendremos testimonios de Nelson Abadía, técnico colombiano del equipo que quedó en cuarto lugar en el recientemente celebrado Campeonato Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA en Australia y en Nueva Zelanda. De Catalina Usme, jugadora del equipo colombiano, a quienes se denominó las superpoderosas. De Shadira Wright, jugadora del equipo campeón mundial de fútbol de salón de Colombia. Y al final, un testimonio de Tania Marcela Guapacha, del Ingenio Pichichí, un ejemplo de empoderamiento y de transformación que desde Colombia se proyecta y del cual estaremos tocando en la parte de cierre de este conversatorio. Sobre el tratamiento de la temática va a ser sobre 3 aspectos, porque no podemos abordar todo lo que representa el empoderamiento, como la adquisición de poder, de independencia, de autonomía de la mujer en el siglo XXI, en lo individual, en el género, en lo familiar, en lo legal, en la salud, en lo empresarial, en lo sociológico, en el emprendimiento. Los campos del empoderamiento son muy amplios. Y en este caso vamos a mirarlo desde el deporte en su relación como sistema social frente a sus sistemas sociales, en que se subdivide dentro de la teoría de los sistemas sociales, con relación a los otros sistemas sociales de la sociedad. Permítanos la redundancia, porque nos apoyamos en la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, quien plantea que el hecho social, por esencia, es la comunicación y la relación de los sistemas con base en interacciones, relaciones, comunicaciones, conflictos, contingencias, reflexiones, y hoy justamente vamos a plantear unas reflexiones. No se trata de un debate, no se trata de pontificar y tener verdades, sino de plantear posiciones reflexivas frente a los temas de empoderamiento y de cambio social que le competen al deporte femenino o al deporte en general, al fútbol femenino o al fútbol en general, con relación a la sociedad y los otros sistemas sociales, en donde sobredimensionamos por emocionalidad o en donde realmente estamos impactando a las estructuras sociales, a la responsabilidad, a los compromisos, al cambio de valores en la sociedad. Eso lo vamos a tocar en compañía de los expertos invitados. Pero primero vamos a hablar sobre qué entendemos por deporte, qué entendemos por inductor, qué entendemos por empoderamiento y por cambio social. Por deporte nos referimos a un sistema social que está configurado a partir de la corporalidad del cuerpo, a partir del movimiento, hecho que está relativo porque hoy en día con el personal en discapacidad, situación en discapacidad, el movimiento no necesariamente es una característica en torno a las definiciones tradicionales que se han tenido de deporte. Y esto lo hablamos con el conocimiento y el pensamiento hacia el paralimpismo, frente a quienes no son del paralimpismo olímpico, sino las personas en situación de discapacidad que practican deporte
en otras formas, frente a lo que es las motivaciones para practicar el deporte, frente a la relación con el espacio. Entonces encontramos que el deporte es un hecho social, un sistema social, y hoy en día lo abordamos en diferentes campos del conocimiento para convertirlo en un objeto de estudio sobre cuál gira la ciencia del deporte. Y hoy, en esta sesión, queremos abrir las puertas para las jugadoras, para las ligas, para las federaciones, para los practicantes del deporte, para todos de fútbol, para los entrenadores, que miren que está una puerta abierta del diálogo con la ciencia, del diálogo con la academia, para mirar qué son estas posiciones del empoderamiento, del cambio social, de lo que es un sistema social, no por el lenguaje cotidiano, sino lo que se entiende como una estructura de desarrollo de la sociedad que tiene que ver con cambios de valores, con cambios tecnológicos, con cambios sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales e incluso con los impactos ambientales. En ese orden de ideas estamos hablando del deporte en un sentido amplio, no únicamente limitado a la competencia, como se ha entendido tradicionalmente. Las ciencias del deporte existen hace 50 años en el distrito germano parlante, en Alemania, en Suiza, en Austria y en otras partes del mundo donde sea como ciencia del deporte. Bueno, vamos a hablar desde diferentes modelos de deporte tangencialmente, no solamente el deporte competitivo y el fútbol competitivo en general, masculino y femenino, sino también el fútbol dentro del deporte para todos, el deporte de tiempo libre, el fútbol, ahí que sepa, el fútbol, otras actividades que son nuevas tendencias deportivas, el otro modelo que es deporte para la salud, y un quinto modelo que es el deporte electrónico, y donde aparece el fútbol también, y aparecen las superpoderosas y otros de los campos. Bueno, eso en cuanto a la concepción de deporte. En cuanto al concepto de inductor, es un término que viene de la física como ciencia, donde se define un componente activo o pasivo que provoca o desencadena un proceso, interviene en un proceso, participa estimulando acciones, reacciones, acciones y reflexiones. Tomado en el orden social, participa también en juicios, opiniones, comentarios. Es un inductor a colocar de presente esto dentro de un proceso. Diría el profesor Abadía, un proceso como mínimo de 4 años. Pues lo vamos a escuchar. Empoderamiento, ¿cómo lo vamos a hablar? Ya lo mencionamos, desde el punto de vista de los sectores de la sociedad desfavorecidos. Desfavorecidos en cuanto a los aspectos de reconocimiento, visibilización, inclusión, equidad, respeto, o en los nuevos principios del siglo XXI, perspectiva de género, solidaridad, cooperación, igualdad, porque los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, no los alcanzamos a cumplir en su tiempo y no se puede decir que lo alcanzamos. En los retos del siglo XXI están la solidaridad, la cooperación y la igualdad frente a los retos, como lo anotaba el nuevo paradigma que se puso de presente en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995 con la Conferencia Mundial de Género de las Naciones Unidas. Es decir, en el cambio de siglo hace casi 30 años, 5, entramos a la 29, hace casi 3 décadas se empezó a colocar de presente este tema que nos convoca en la tarde-noche de hoy para hablar de el fútbol femenino y su rol ante el cambio social, ante los sistemas sociales. Y si miramos a mirar dentro de las estructuras funcionalistas, parsonianas, que creían en los cambios de arriba hacia abajo, top-down, hoy en día se plantearon después una contrarreacción de bottom-up, de abajo hacia arriba, entre partes, subsistemas, y lo que nos decía el teórico de las ciencias sociales Bertalanffy con modelos de las ciencias naturales. Pero está el planteamiento del iluminado Niklas Luhmann, sociólogo alemán de la Universidad de Bielefeld, que se amparó en conceptos de Humberto Maturana y de Jorge Varela, chilenos, con autopoiesis, y conformó su teoría de los sistemas sociales. conceptos del sur global. Conceptos del sur global para que llegaran al norte global. Porque hoy en día el norte global, y aquí hacemos la aplicación
no es un término geográfico, es un tema geopolítico, geoeconómico, cultural, que tiene que ver con el dominio de historias coloniales y poscoloniales, pero no solamente, también en el norte, ¿no? Hay pobreza, hay inequidad, desigualdad, exclusión, y el género y el fútbol femenino también se encuentra con retos y desafíos en esa relación del sur global, que está aportando cosas buenas, y hoy en día aquí en el norte global reconocen que desde el sur global, geopolítico, geoeconómico, geocultural, podemos aportar, y nos están haciendo apertura en las universidades y nos permiten ya que nuestros estudiantes se inscriban y puedan trabajar un determinado número de horas a la semana que no afecte su rendimiento académico. Las exigencias y las facilidades para las comunidades del tradicionalmente países en vías de desarrollo hagan presencia, y en esa interculturalidad hay un espacio para el nuevo orden social en búsqueda de equidad, solidaridad, cooperación por una sociedad más justa. Entonces, en ese orden de ideas, queridos amigos, bajo esas premisas, es que vamos a hablar de cómo un equipo del sur global, dirigido por un colombiano, no de Brasil, no de Argentina, un colombiano, logró amalgamar una serie de procesos, de principios, valores de un grupo de jóvenes talentosas de hace 6 años, y durante 6 años la intervino en un proceso continuo para convertirlas en equipo, con unos meta común, con unos principios, unos valores compartidos, un liderazgo respetado y reconocido en su director técnico, que también en un trato respetuoso, conocedor, permitió el liderazgo colectivo de cierta manera y transformador de un equipo del sur global que tenía 3 o 4 con posgrados, jugadoras con posgrados, que hablaban 3 y 4 idiomas. Es decir, no lo típico de un equipo del sur global. Y es lo que ha llamado la atención, y sobre esto ya entramos en materia, como un director de un hombre con un estilo de liderazgo nuevo, los nuevos liderazgos de apertura y reconocimiento y respeto a la mujer. ¿Cómo poner a las mujeres con un entorno de desigualdad, de machismo, con un entorno donde se ven afectadas por la pobreza, por la dificultad en el acceso a recursos, por la exclusión, algunas con pobreza extrema y con violencia sexual? ¿Cómo logró amalgamar a través de 6 años un equipo que se colocó uno del sur global frente a 3, España, Inglaterra y Suecia? Es el mérito del profesor Abadía, a quien va nuestra felicitación y reconocimiento, y a quien le damos la bienvenida en este espacio. Video del profesor Nelson Abadía, por favor, Leandro. Nummer 1. En este momento estamos con aspectos técnicos de acople del trabajo, y vamos a iniciar con el video del profesor Nelson Abadía. Jetzt kannst du mich hören. Trainer Nummer 1. Der Audio Nummer 1. Bitte. Bildschirmteile. Correcto. Vamos con audio. Einschalten Audio. Testimonio del profesor Nelson Abadía. Históricamente, nuestra sociedad ha tenido a la mujer subyugada a paradigmas sociales que limitaban su capacidad de productividad en cualquier ámbito de la sociedad nuestra. Este ámbito podría ser laboral, jurídico, social, político, gubernamental, en el mismo deporte. Tenía paradigmas que no eran sanos y que limitaban la capacidad. El logro de estas mujeres de nuestra selección Colombia fue un impacto sociológico grande en nuestro país. Demostraron que la mujer colombiana es generosa, altruista, de temple, de carácter,
que se identifica en su estilo y en su idiosincrasia de vida para conseguir sus propósitos. Esto impactó a toda la sociedad colombiana, este logro de nuestra selección impactó a toda la sociedad colombiana, incluyendo hombres, mujeres, niños, toda la sociedad. Y en especial impactó a la mujer de todas las edades, desde edades infantiles hasta edades adultas, en los diferentes estratos sociales. ¿Por qué? Porque la mujer colombiana se identificó plenamente y se apropió de ese espíritu de lucha, de convencimiento, del sentir, del querer, de conseguir los propósitos con tenacidad, personalidad, con temple, con amor por lo que son y por lo que valen como seres humanos. Y eso, esa identificación como seres humanos de valía, que impactamos nosotros dentro de cada una de nuestras futbolistas. Saber de que son seres humanos extraordinarios, y yo era un convencido y siempre se los dije, que para mí lo primero es el ser humano, porque el jugador de fútbol está ahí. Si yo tengo un ser humano sólido, de carácter, de personalidad, generoso, el jugador va a ser el mismo reflejo en la cancha. Y fueron de solidaridad permanente en todo lo que ellas hicieron. No solo impactaron, sino que cautivaron a la sociedad colombiana con su forma de afrontar las dificultades, superarlas, mostrando que el corazón de un colombiano, siempre les decía yo, que el corazón de una mujer colombiana solo lo iban a conocer los adversarios cuando terminaba cada partido, cuando terminaba cada juego. Y eso fue una muestra fehaciente de lo que nuestra selección hizo en el Mundial y que impactó y cautivó a toda esa sociedad colombiana, y en especial a la sociedad de nuestras mujeres, que con esa demostración de lo que hizo todas estas 23 profesionales del fútbol, hicieron que tuviese un impacto grande, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional también, demostrando esa gran capacidad, ese gran talento que tienen nuestras mujeres. Y lo digo así claramente porque estuve con ellas casi 7 años de trabajo, y ahí supimos cómo estimular, cómo cimentar, cómo fortalecer esas cualidades que tiene nuestra mujer colombiana. Además, soy un admirador de nuestras mujeres. Tengo esposa, hija, nietas, mamá, y eso es de un valor incalculable dentro de ese esquema que montamos para que se diese esos resultados con nuestra selección. Ok, hemos escuchado al profesor Nelson Abadía relatando aspectos generales de cómo él desarrolló en su grupo una serie de aspectos que nos van a tocar la óptica del impacto social con relación al empoderamiento y con relación al cambio en el tema de la óptica femenina y a la óptica general de otros sistemas. Efectivamente, Carlos Eduardo, pues nos identificamos con los planteamientos que Nelson pone a consideración precisamente en este conversatorio. Y es innegable que tuvimos un impacto social real con la participación de la Selección Colombia femenina.
no podemos negar que el pueblo colombiano efectivamente se movilizó y se unió en términos de cariño, de afecto y de respeto por el trabajo desarrollado por nuestras jugadoras, que en la medida en que se fue avanzando en el proceso mismo competitivo, se fue de menos a más, es lo que yo diría, no como experta, sino como una mujer que desde el lugar en el que estoy pude observar el desarrollo de nuestra selección. O sea, una selección que poco a poco, en la medida que iba obteniendo resultados, pues iba ganando más adeptos, más cariño, más devoción alrededor de ellas. Eso totalmente innegable. Segundo aspecto que yo quisiera resaltar. Presencia mediática. Presencia mediática, presencia real, acompañándolas en sus torneos, en sus partidos. También creo que hay un logro que es muy interesante y es la visibilización de los resultados, y me identifico plenamente con la expresión de Nelson. La selección expone los valores de la mujer colombiana con relación a fortaleza, con relación a ser guerrera, a ser capaz de obtener un resultado. Es innegable. Y en el ADN nuestro es exactamente esa fuerza interior que nos mueve. Y la selección femenina, eso fue lo que puso a consideración de todos nosotros, evidenció que ese es el ADN de la mujer colombiana. Evidenció también que si una mujer se cae, se levanta, ¿no? Eso coloquialmente lo decimos, pero efectivamente cada que hubo una derrota, pues también se levantaron, fueron capaces de ser resilientes individual y colectivamente. Yo creo que esos son ejemplos maravillosos de lo que efectivamente generó, digamos, ese proceso de la selección Colombia femenina. Sin embargo, si ustedes me hacen a mí la pregunta con relación al impacto real, transformador social de la realidad de la mujer colombiana o de la realidad de la mujer deportista, yo ahí sí diría que aún nos falta mucho camino por recorrer, porque creo que hay unas dificultades de orden estructural. Creo que es un asunto, el sistema deporte, el sistema fútbol femenino, que incluso ya esa categorización que estoy haciendo está planteando de alguna manera unas diferencias, pues en el mundo seguramente ahora conversaremos sobre esos datos que nos muestran que a nivel de estructura aún falta mucho por conquistar con relación a las mujeres en el deporte del fútbol y en general a las mujeres. Ahora hablaremos un poquito en ese sentido. Yo no sé, John Henry, ¿tú qué piensas también frente a este asunto del empoderamiento femenino en este tema del fútbol, de la selección nuestra? Bueno, yo pienso que usted mencionó unos aspectos que caracterizan lo que podríamos llamar una euforia colectiva. Yo creo que está claro. Yo también con mucho respeto, ¿no? Comparto algunas de las impresiones o la descripción del profesor Abadía. Sin embargo, en términos sociológicos de teoría de sistemas, pues nos hemos dado cuenta que sigue faltando mucho para que esa euforia social logre algo que podemos llamar procesos de sostenibilidad, ¿ya? Es decir, qué interesante sería lograr de manera sostenible el cambio social, el cambio de los subsistemas, no solamente sociales, valga la repetición de la palabra, sino los subsistemas que complementarían, digamos, esa dinámica. Sistema político, sistema económico, sistema laboral, sistema deportivo, sistema de disciplina deportiva, el fútbol, las superpoderosas del fútbol. Incluso ellas lo han manifestado en algunas de las opiniones que nos han compartido, ¿no? Para algunas cosas hay un fútbol, para otras hay dos fútbol, fútbol femenino, fútbol masculino. Lo interesante en ese sentido de los subsistemas deportivos, las subdisciplinas, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí de superpoderosas. Si somos rigurosos desde el punto de vista del éxito deportivo, nosotros tenemos superpoderosas campeonas mundiales. Quizás más adelante podemos hablar de eso o dejaremos alguna impresión.
la selección femenina, ¿no? De De fútbol fútbol de salón, ¿no? Entonces, hay superpoderosas. Entonces, es interesante mirar cómo se correlacionan sus sistemas. Ahí estaría usted, profesor, como experto sociológico, teórico de sistemas, como un sistema macro, fútbol, disciplina, ¿no? Puede también empoderar y de manera sostenible al cambio social en el interno del sistema, ¿no? Porque podemos decir, hay una jerarquía de fútbol, no solamente masculino y femenino, sus disciplinas. Entonces, yo la dejo ahí, no quiero entrar a profundizar, ¿no? Y finalmente, me atrevo a pensar, ¿no? Que también podemos mirarlo más adelante, para eso nos ayudan las cifras, ¿no? O los impactos reales, ¿no? En el norte global, ¿no? Yo creo que también hay de otra manera, de otra dimensión, ¿no? Hay muchas necesidades en torno a eso, a la igualdad de género. Sí. Hay avances, sí, pero falta mucho. Falta mucho. Nosotros hemos tenido oportunidad de intercambiar con expertos sobre el tema, y aquí hay muchas necesidades. Hay pobreza, hay exclusión, hay violencia, no solamente de género, sino violencia física, feminicidio. Las cifras sociales aterradoras en España, en Centro Europa, ¿no? Austria, Alemania, son altísimas frente a las tasas de feminicidio. Entonces, sería bueno preguntarnos también, quizás ahí podríamos generar, yo estoy muy curioso, ¿no? ¿Qué puede generar el sur global frente a eso? Proponer prácticas. Y para cerrar esta parte, en el norte global, en el caso de Noruega, por movilización social del fútbol, se reclaman 2 puestos a nivel directivo, a nivel de federación. Y el representante movilizó este impacto de la selección Colombia femenina en la estructura del fútbol colombiano, en la remuneración de las jugadoras, en el mejoramiento de las cualidades de entrenamiento, en el manejo de las cámaras frente a la corporalidad femenina y los discursos sexistas en ese orden de ideas. Pero bueno, vamos a tocar el segundo aspecto que tiene que ver con la inequidad en el norte global y en el sur global. Y para ello, 2 invitadas, Catalina Usme, de la Selección Colombia, y Shadira Wright, jugadora del equipo campeón mundial de fútbol de salón. Is your number or the out number 5? Move to next time. Igual no fue. Fútbol femenino, creo que América y Cali mandan la parada en Colombia. Y que hoy podemos decir, hemos fortalecido el fútbol femenino gracias a eso. Pero para mí el principal obstáculo es que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y siempre tenemos que estar demostrando algo. Demostrando que somos buenas, demostrando que podemos ganar, demostrando que podemos tener una profesión a la par de. Creo que esa ha sido la principal inequidad que para mí existe. A nosotras, a lo largo de todos estos años, simplemente hemos pedido la igualdad de oportunidades. Nosotros queremos tener la oportunidad de tener una liga todo el año, y queremos tener un proyecto de vida con eso, porque queremos vivir de eso. Esa es la oportunidad de la que yo hablo. En un futuro, llegaremos a tener los mismos sueldos, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Porque yo creo que uno, a medida que va pasando la vida, se va haciendo merecedor y acreedor a que las cosas lleguen de una buena manera. No porque toque, sino porque la consecuencia del buen trabajo y de lo que uno hace bien y con amor, llega. Tarde o temprano llega. Pero esa oportunidad que nosotros queremos de tener, esa oportunidad de tener una liga, de que las niñas que van a selección tengan un buen estatus, tengan dignamente sus uniformes, sus viáticos, sus normales, como cualquier trabajo, como si fuera un hombre normal, porque el fútbol es uno para unas cosas, pero es diferente para otras. Esa es la inequidad a la que yo no puedo. Pero digo que verlas hoy como las vemos, o sea, yo digo, ya, yo cumplí mi misión de vida, que gano, que no gano, que soy alguien, no soy alguien, no me importa, que la goleadora, la no goleadora. Bueno, entonces, frente a ese aspecto de la inequidad, no sé si tenemos el audio de La campeona Xavier Wright. Sí.
Y le venimos a traer, ¿viste? Y en la cancha representamos como los valores de los colombianos, esa alegría, esa pasión, esas ganas de ganar, esas ganas de salir adelante. Yo creo que esa conexión que tiene Colombia con el fútbol de sala. Hemos creado una identidad, el deporte femenino en general fue un gran año, ¿no? Y eso es fundamental para que sea visible. Entonces, también acompañado de la mano de los resultados, que hace que hayan aportado pues, los caminos para las generaciones que vienen atrás, para que este sea un deporte más consolidado, sino un deporte que también genere economía, genere marketing, y por qué no gloria para el deporte colombiano. Bien, entonces, frente a esas inequidades en el norte global y en el sur global, ¿qué nos puede comentar desde la óptica femenina, profesora Rivera? Sí, evidentemente los estudios de género, los trabajos sobre mujer en informes generales de la CEPAL, es innegable que el tema de inequidad está a la orden del día y que aunque hemos tenido avances, hay desafíos con relación a la Agenda 2023 que no hemos alcanzado todavía. Debemos plantear inequidades como, por ejemplo, innegable en nuestro país, la pobreza. Esa es una realidad. El desempleo. Tengo unos datos que pues, generan escalofrío. En este momento, pleno siglo XXI, en Colombia, el 50% de las mujeres en edad de trabajo están por fuera de la fuerza laboral real. Formal. O sea, esto ya es un dato que de verdad nos pone de cara a que están pasando cosas que no pueden estar desapercibidas. Estos datos son datos confiables de los organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando nos referimos al tema del deporte, uno diría, ok, esto general, este contexto, no puede estar desprovisto de esta, y no puede estar desconociendo esta realidad de la que estamos hablando en este momento. Miren, por ejemplo, este dato. A mí, como mujer, como mamá y como abuela, me produce escalofrío. El 63% de los niños y adolescentes de nuestro país, esos son datos de 2018, de las niñas adolescentes de 10 a 19 años han tenido al menos un hijo. 63%. 63%. Niñas y adolescentes. Esto hace que la espiral de pobreza sea muy compleja de intervenir. Y esto también impacta al deporte, impacta al fútbol, impacta los sueños de las niñas, porque si bien nuestras chicas superpoderosas han trascendido, han logrado llegar a Europa a jugar en los equipos, etcétera, se constituyeron un sueño para quienes, para estas chiquitas que están viendo que ahí hay una posibilidad de vida. Sin embargo, los datos son escalofriantes. O sea, ya una niña con un niño pequeño, efectivamente, pues su proyecto de vida de alguna manera estará afectado. Igual está el tema de la inequidad salarial, está el tema de demostrar más que los hombres mayor competencia para que para yo poder obtener una remuneración que debería estar a la par. Tengo que sobreesforzarme como mujer para lograr. Como gerente, como profesora. En cualquiera de las profesiones, hemos tenido avances, vuelvo y repito, pero aún nos falta un gran camino por recorrer y decirnos un poquito más sinceramente la verdad de lo que estamos, de esas inequidades que están como debajo del tapete y que aparentemente porque tenemos algunos derechos, porque puedo cambiarme de vestido, porque puedo comprar tal cosa, etcétera, eso significa que la inequidad no existe. Eso no es cierto. Entonces, creo que allí hay unos elementos estructurales muy hondos que desde este sur global impactan el proyecto de vida de niñas y de jovencitas que quieren, como todo ser humano, lograr insertarse en el mundo y ser dignas. Mujer, tú tienes unos datos acerca de la realidad estructural
y de los retos en Europa, de lo que se ha conseguido poco, pero que puede servir de referente dentro de lo que llamaría el benchmarking dentro del fútbol femenino. Cuéntalo. Sí, gracias, profesor. Antes, haciendo la anotación técnica, me avisan del máster voy a tratar de ser resumido y concreto. Cifras hay muchos, profesora. Yo pienso que tanto en Colombia como en el norte global se han medido. Paradójicamente, digamos, en este momento la crisis humanitaria es global. ¿Qué quiero decir con eso? También acá en Europa, también en el norte global, ¿no? Hay una cantidad de factores que se presentan de dura realidad: inequidad, exclusión, pobreza. Hago el llamado sobre ese tema que quizás es pocamente visibilizado: el feminicidio. Los feminicidios son atroces, lo mencionaba en la parte inicial de la intervención, ¿cierto? Sí. Entonces no quiere decir porque acá podemos seguir relativizando, también hay muchos avances, ¿no? En aspectos de la seguridad laboral. Yo pienso que nos llevan años luz. El mismo fútbol, pero el sistema fútbol, el sistema de deporte acá, también tiene sus Yo te voy a dar un par de datos, doctor Vargas. Para temas de fútbol salarial, ¿no? La Bundesliga alemana, para el año de fútbol femenino en el 2019, ¿no? Nos mostraba que en promedio las jugadoras recibían 39.000 euros al año en promedio, salarial, ¿cierto? En comparación a los hombres, ¿no? Sus colegas hombres, varones, pero en la tercera división alemana. ¿Cuánto ganaban? ¿No? 120.000. Entonces allá empieza a verse como la brecha, ¿no? Entonces yo te puedo seguir dando datos relativos. Por favor. En el macro de eventos globales, sabemos pues recientemente, ¿no? Que en el caso del Mundial femenino, Mundial FIFA femenino, el pasado, la FIFA recaudó más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, ¿no? Esto demostró que las campeonas mundiales, en el caso las españolas, ¿no? Ganaron tan solo la cuarta parte, ¿no? Del premio total de lo que recibieron sus colegas varones, ¿no? Pasemos al sistema de ligas, clubes, eventos internacionales, Champions League, las ligas locales, Bundesliga, Liga Española, Liga Austriaca, ¿no? Te voy a dar solo un ejemplito para no ahondar el tema, ¿no? La situación de los clubes es brutalmente desproporcionada, ¿no? Voy a dar un caso concreto de las superpoderosas. Una nuestra, Linda Caicedo, puede estar ganando en el Real Madrid salario promedio 40.000, 45.000 euros al año, ¿no? Sabemos también por fuentes de las páginas internacionales, de estas cifras estadísticas que conocen, el que menos gana en el Real Madrid está por 1,5 millones de euros. Entonces, la brecha, ¿no? Te podría seguir citando ejemplos de la Liga Italiana, ya te mencioné la Bundesliga, la Liga Austriaca, también. Más adelante voy a contar, acusa esas brechas. Y de cierta manera hay un aprovechamiento del talento, de la materia prima, como en los campos industriales. Tú has planteado, ¿no? El deporte no es mejor ni peor que las realidades sociopolíticas, ¿no? El deporte es un espejo de la sociedad. Un espejo. Entonces el espejo también refleja ese fenómeno norte-sur que históricamente ha mostrado cómo las materias primas del sur, ¿no? Son exportadas, industrializadas. Entonces valdría la pena, volviendo al tema de cambio social, estamos generando cambio social en esas correlaciones norte-sur, expropiación, bueno, una palabra muy fuerte, materias primas, en este caso materia prima humana, ¿no? Yo la dejo ahí, doctor Vargas. Bueno, y recojo un aspecto femenino que llama mucho la atención. En el equipo alemán, solamente una jugadora es madre de familia. En las reivindicaciones que están pidiendo las jugadoras de Estados Unidos, piden una licencia por embarazo y por licencia de maternidad. Y licencia de maternidad. En Colombia no hay madres de familia jugando fútbol, pero eso no excluye que es un fenómeno que se pueda presentar. Entonces, para cerrar, no visibilizadas, me atrevería. No visibilidad. Entonces, en el convenio de la Liga Profesional de Estados Unidos hay importantes aumentos salariales en alojamiento gratuito, pensiones y seguro de vida, prestaciones en caso de enfermedad o accidente, tiempo libre remunerado por estrés psicológico elevado, 8 semanas de permiso por embarazo y permiso parental para jugadoras embarazadas. Además, hay beneficios materiales y salario mínimo a $35.000.
hasta ahora se ganaban $22.000. Y se deben cubrir gastos de alojamiento y seguro médico durante 30 días. Es decir, hay unos pliegos de peticiones que no le caerán muy bien a los oídos de la FIFA, de los clubes y de las federaciones, pero en ese benchmarking referencial, término de gestión empresarial, de desarrollo de un sistema, hay que estar atento que hay unas conquistas, pero que guardan esas diferencias y esas desigualdades que ha ilustrado Henry. Bueno, esas brechas. Ahora, en el tercer lugar, tercer aspecto, vamos a presentar en la voz de una mujer latinoamericana, la única mujer latinoamericana, la primera gerente de un ingenio azucarero, un campo tradicionalmente de dominio masculino, el ingenio Pichichí, en el Valle del Cauca. Ha iniciado y tomado como bandera un proyecto de deporte como inductor de la gestión de la sostenibilidad en lo social, lo económico, lo ambiental, un sistema que se integra con educación, deporte, emprendimiento, para provocar transformaciones de construcción desde la base. Sobre ese tema en que el deporte comunitario aparece como una opción, profesora Ronestera, ¿qué nos puede comentar usted? Yo los invitaría a mirar este video que hemos preparado para ustedes y al final quisiera resaltar 3 asuntos que tienen que ver con las niñas, con las jóvenes y con las mujeres como parte de la responsabilidad social empresarial del ingenio en toda su área de influencia. Hay unas apuestas fundamentales que están buscando precisamente que sea sostenible el proyecto de vida de cada una de estas chicas que hacen parte de este proyecto particular del ingenio Pichichí. Si nos ayudan desde el máster, pasamos entonces el video del ingenio. Video, pluma. ¿Ya? Nein. Corregir video. Ja. El voriges. Danke. La imagen de la mujer ha cambiado en Austria en los últimos 40 años. Corregir bitte. Video. Das ist die einzige Video, die. Ajá. Ok, perfecto. Una propuesta de equidad e inclusión. Achso. Nach mir wäre das. Mein Kommentar ist, wäre, was der sage gewesen. ¿Umbrella? Oder jetzt. Mal. Visualizando con Miguel, Florian, la Verena, con la mente de Max. Ja. Es läuft jetzt. Passt. Genau so. Danke. Por tema de experiencia horaria, profesores están en algún tema, ¿no? Me solicitaron de los participantes, en este caso la doctora Verena, que fuera esta forma, ¿no? Que son las la medianoche, Centro Europa, ¿no? Me encuentro hoy como la primera mujer en Latinoamérica en ocupar el puesto de gerente general en un ingenio azucaresco, promover un entorno de trabajo inclusivo y diverso en el que todas las voces son valoradas y respetadas. Estamos en el momento justo para continuar fortaleciendo los liderazgos femeninos. Está dicho perfecto. Estamos. Efectivamente, estamos en el momento justo para que esos liderazgos femeninos se comprometan a fondo
con asuntos de sostenibilidad. Y ese es el proyecto que, como tú decías, John Henry, desde ese sur global son apuestas que se están haciendo de manera transversal e integral. Este proyecto efectivamente tiene 3 ejes. Un eje principal es educación para todos y para todas. Sin educación es absolutamente imposible, y ahí se me sale como toda la vena educadora. Sin educación es imposible pensar en un desarrollo personal, un desarrollo social. Entonces, la primera apuesta que se hace en este proyecto es continuar una iniciativa educativa formal con primaria. El ingenio tenía una escuela primaria y esta gerencia y sus accionistas decidieron apostarle a un colegio agroindustrial alimentario. Entonces, ¿qué es eso de un colegio agroindustrial alimentario? Pues efectivamente un colegio que vuelve a poner la mirada educativa sobre la tierra, sobre el agua, sobre el aire, sobre esos asuntos fundamentales que son necesarios para que haya vida y para que haya futuro para los mismos niños de la región y del mundo. La segunda apuesta que se ha hecho es buscar que el deporte comunitario sea el inductor de esa sostenibilidad. Interesantísimo la manera como se está planteando el asunto del deporte. No es un asunto, no es que el colegio patrocine clubes, el ingenio patrocine clubes, no. Es el deporte como un modelo de gestión para la sostenibilidad, que va más allá de la práctica que ustedes vieron ahí en las diapositivas. Ahí hay equipo de fútbol femenino en el ingenio, hay niñas jugando fútbol, pero también hay niños, pero también en la comunidad afuera hay otras prácticas deportivas. Entonces, no es una mirada hacia la competencia, no excluye la competencia, sino una mirada hacia el desarrollo integral, amarrado a esta agenda de este nuevo proyecto, que es una agenda de educación para todos, de dignificación de las personas. Y el tercer asunto tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones económicas. Efectivamente, cómo a través de emprendimientos femeninos logramos que este deporte comunitario inductor de todo el desarrollo permita efectivamente que haya emprendimientos de todo orden alrededor de esta propuesta de deporte para la salud, deporte de competencia, deporte de nuevas tendencias, deportes electrónicos, etcétera. O sea, los modelos de deporte bienvenidos, son bienvenidos dentro de un gran techo que es el deporte comunitario. Entonces, esa es la apuesta. Y es una apuesta bastante significativa y novedosa. No es el asistencialismo para pagar deudas históricas. Es una transformación de la cultura. Es un respeto a las comunidades que le han dado vida también al ingenio. Entonces, no es pagando, no es transaccional, sino de desarrollo, de respeto, de dignidad, de encuentro, de diálogo. Yo creo que eso es lo que nuestra patria necesita y por eso nos atrevimos a compartirles en este conversatorio un proyecto que está en una región, en el centro del Valle del Cauca, uno de los, digamos, lugares en el Valle del Cauca con mayor, tenemos un bajo índice de calidad educativa y por lo tanto algo hay que movilizar y hacer de manera inmediata. No podemos perder a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que son el futuro real de esa región. Entonces, pues con todo respeto y cariño es decirles, miren, se están haciendo cosas y estamos caminando hacia allá. Y el deporte, una vía real para el desarrollo de las comunidades rurales, de las comunidades agrícolas. Gracias, Floristela. En esa parte hemos recibido una comunicación de la psicóloga deportiva y experta en entrenamiento mental, Verena de Sar, quien ustedes comprenderán por diferencia horaria, aquí son ya casi es medianoche. Ella tiene responsabilidades, es un caso típico de la mujer,
de laborar y como madre de familia, y nos ha llamado para dejarnos su mensaje sobre los retos en el norte global y sobre esta temática que hemos discutido. Luego nosotros haremos una síntesis muy breve para que haga el cierre de este conversatorio John Henry Rincón. Vamos con Audio, audio, La imagen de la mujer ha cambiado en Austria en los últimos 40 años. Las niñas ya no escuchan que algunas profesiones son solo para hombres. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado la igualdad. Las mujeres con hijos son discriminadas. ¿Cuándo pasa eso con un hombre? Las mujeres deben ser bellas, madres y trabajar a tiempo completo, sin faltar nunca. Simplemente deben ser perfectas. Además, el sueldo no es el mismo. Eso también se ve en el deporte profesional. Las deportistas ganan mucho menos que sus colegas masculinos. Muchas tienen que tener un segundo trabajo siendo profesionales, especialmente en el fútbol y otros deportes dominados por hombres. En el fútbol se ve claramente que todavía se le llama fútbol femenino y se le valora menos que el fútbol masculino. Además, con demasiada frecuencia tienen que soportar agresiones sexuales para complacer al entrenador. Las mujeres tienen que participar en conversaciones con ropa muy corta. Solo en pocos deportes hay igualdad de género, como en el esquí o el snowboard. Quizás aquí sea posible tomar medidas para finalmente lograr la igualdad de género. Ya cerrando, pues tenemos que, toda esta acotación que nos hace Verena de Sar, aquí mismo en Austria, se colocó este tema de presente recientemente cuando la deportista de escalada Johanna Ferrer fue asaltada en su corporalidad, en su honor o dignidad, por las cámaras que se centraron en alguna parte de su corporalidad, haciendo visible unas zonas, sus nalgas, en una forma que le provocaron a ella un reclamo, una indignación al periódico Kleine Zeitung. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces tenemos que hacer algo mal para aprender a hacerlo bien? Dirían en otros mentireros nuestros antepasados, el diablo está en los pequeños detalles de la mirada masculina con la óptica de la cámara que está mirando el cuerpo. En conclusión de la sesión de conversatorio, dejamos un entrenador de clase mundial para dirigir procesos de largo aliento, mínimo 4 años, como Nelson Abadía, con nuevo estilo de liderazgo, para conformar y amalgamar todo lo que hemos hablado en Fueramente. Segundo, la parte de la inequidad y de la injusticia es un reto, tanto para el norte global como para el sur global. La parte en que tiene que haber mayor presencia de la mujer en las cuotas paritarias, en los derechos políticos, en la igualdad salarial, en el respeto, en la dignidad frente al sexismo, ahí tenemos, la sociedad todavía tiene un reto y el deporte puede contribuir a ello, el fútbol puede contribuir a ello. Y para ello, en el tercer punto, entran modelos como el del deporte comunitario que impulsa el ingenio Pichichi para, a través de la gestión sostenible, hacer inducción hacia un entorno de una empresa en su relación con el entorno comunitario, hacia el interior de la organización, en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos ambientales, en una dinámica no aditiva, sino la intersección de los elementos. Cerramos en nuestra parte y el cierre de esta sesión queremos presentar los agradecimientos a Diana Pérez, jefe de responsabilidad social del Ingenio Pichichi, a Juan Carlos Arias, rector del Colegio Cristo Rey, a Laura Zukunft en apoyo tecnológico aquí en Austria, a Sandra Guerrero, Guillermo Memo Cárdenas en Estados Unidos, a Pedro Prado en Londres, en Inglaterra, a Hernán Aguirre Ramírez en España, y a las organizaciones Spread Podcast, Enable IT, aquí en Austria, EIR, Alianza Internacional de Radio, Academia Colombiana de Ciencias del Deporte, Ingenio Pichichi, Centro de Investigaciones FBD y, por supuesto, Austria Santos Internacional,
a quien disfrutamos en este momento el cierre del conversatorio. Entonces, yo agradecería, ya que me han dado pues esta oportunidad. Yo sigo, voy a hablar sobre la oportunidad para no extender. Solicitaría se me pase la pelota, porque yo creo que finalmente es una definición de este conversatorio, de que justamente saludando, a mí me ha sorprendido muy gratamente esta práctica replicable, para usar un término ya metodológico de proyectos. Práctica replicable del ingenio Pichichi. En un modelo innovativo, ¿no? De entender y promocionar el deporte como inductor. Ustedes han dicho palabra clave. Inductor, ¿no? Que supere el modelo tradicional, el paradigma tradicionalista del asistencialismo, que usted también lo mencionaba, doctora Ramírez. Entonces yo creo que por ahí va la clave. Nosotros, como Austria Santos Internacional, estamos dispuestos a llevar, digamos, la voz de ese sur global que aporta una práctica replicable, ¿no? Creo que va a tener muy buena acogida en términos de nuestros interlocutores. La plataforma Fairplay tiene experiencia en el desarrollo de este tipo de metodología y proyectos. Yo creo que esto va a ser un aporte, repito, insisto en ello, un aporte de práctica replicable para que se generen mecanismos de intercomunicación frente a la Cancillería, las agencias de cooperación, en este caso la ADA, Agencia Austriaca de Cooperación Internacional, el mismo Ministerio del Deporte en una de sus líneas de cooperación que poco se ha explorado. Nosotros hemos tenido oportunidad en algunas ocasiones de activar esa serie de mecanismos, pero como no ha sido tradicional, no existen las propuestas, no existe la posibilidad de que se aporten, pero el Ministerio del Deporte austriaco, ¿no? Tiene un mecanismo para presentación de proyectos. Yo creo que asumo esta tarea con mucho optimismo, mucha esperanza de que esta práctica, este modelo replicable, ¿no? Pudiera ser promocionado y sustentado desde estos mecanismos, ¿no? No queda más, no quiero agregar más, yo creo que ha sido suficiente. Por favor, la mano, por favor, la mano. Y coloquemos el balón, audiencia, por favor. No, colocar el balón aquí, porque esta foto ustedes la verán en diferentes partes. Y colocamos aquí el centro, la mujer. Y Verena de Sal nos está acompañando, la gerente del ingenio Pichichi en Colombia, también nos está acompañando. Buenas noches y muchas gracias. Buenas tardes por la compañía y la audiencia. Vielen Dank, Servus, desde Austria. Muchos